Resiliente Universal. La verdad es visible para quien sabe cómo mirar. Escucha, siente, resiste. Resiliente Universal es un espacio para compartir, donde hablamos con amigos, emprendedores, empresarios, profesionistas, especialistas y personas libres que adoptaron y transformaron sus paradigmas a través de la resiliencia. ¿Estás listo para desafiar tus límites y tu conciencia? Comenzamos. Hola, sean bienvenidos todos a su podcast Resiliente Universal. Soy Violeta Pérez y como se los prometimos, vamos a comenzar a tener diferentes invitados de alto calibre y no estoy bromeando. Pero antes de comenzar con este capítulo que se llama Tan distintos y tan iguales, que ahorita nuestra invitada nos va a dar un pequeño contexto de a qué nos referimos con esto, quisiera comenzar con ustedes. Hace muchos años, no voy a decir cuántos tengo, pero cuando era muy pequeña, comencé con una familia que tenía una tienda naturista. Mi mamá, cuando se casa con mi papá, tiene una ligera enfermedad, lo cual hace que los dos adquieran un grado de conciencia y comiencen a tener una interacción con la medicina natural. Emprenden, comienzan su pequeño emprendimiento en casa. Entonces, cuando yo era muy bebé, pues casi comenzamos a tener esta interacción directamente con las plantas, con algunos medicamentos alternativos, estos típicos jarabes, como todas estas composiciones, y para mí era parte de mi cotidianidad. Y con esto quiero comenzar con una pequeña frase que vi de Rosalind Franklin, que seguramente ustedes ya la conocen. Dice: observas la ciencia, o al menos hablamos de ella, como si fuera una invención desalentadora del hombre. Algo alejado de la vida real y que debe ser vigilado con cautela y separada de la vida cotidiana. Pero la ciencia y la vida cotidiana no pueden y no deben separarse. La ciencia me proporciona una explicación parcial de la vida en la medida en que se basa en el hecho y la experiencia. Y justo me hizo mucho sentido porque pareciera ser que dependiendo en dónde nacimos, la experiencia que tuvimos, tiene que ver mucho con la integración que tenemos y el entendimiento. Y bueno, ahorita nuestra invitada nos va a platicar un poquito de ella. Voy a mencionar un poquito cuando nosotros comenzamos a enfermarnos, que estábamos muy pequeños, porque soy de una familia muy grande. Y bueno, este podcast se lo quiero dedicar a mi madre porque, pues gracias a ella estoy viva, estoy sana, porque muchas de esas enfermedades, lógicamente las vacunas y demás, sí las tuvimos, pero gripe, sarampión, viruela, todo lo que nos daban de pequeños, gracias a mi mamá y a sus tratamientos naturales, pues pudimos nosotros, ahora sí que anteponernos ante la enfermedad y crecer de manera saludable. Siempre he tenido esta conexión directamente con las cosas naturales que nos permiten también vivir en más armonía. Ahorita platicaremos los pros y los contras, o cómo también lo ve nuestra especialista, porque finalmente creo que a veces vemos como una lentitud en el proceso de curación o de nuestra salud, pero muchas veces es por falta de entendimiento, y este entendimiento pues se debe a falta de conocimiento, que es lo que queremos aportar el día de hoy en nuestro capítulo. Entonces, bueno, en ocasiones tuvimos algunos tipos de tratamiento muy chistosos. O sea, me acuerdo que nos enfermábamos de temperatura y literalmente mi mamá nos ponía jitomate en los pies y nos enrollaba los pies, ¿no? Entonces para nosotros era muy chistoso porque no lo entendíamos, pero de repente es como si lo que comemos nos lo vamos a poner en los pies. Y bueno, lo típico también de la cebolla en el pecho cuando estabas muy ronco o tenías ahí un poco de flema. Pero lo más horrible, que no me gustaba para nada, como les digo, algunas cosas eran muy chistosas y otras cosas eran como, ¿por qué? También cuando nos daba fiebre, me acuerdo que hay una planta que se llama ortiga, y entonces antes de darnos una frotación, porque literalmente así lo llamaba mi mamá, no sé cuál es el término técnico, ahorita nos vas a alumbrar más, que es literalmente poner tu cuerpo con temperaturas diferentes y ponerlo para que sudes, y de esa manera tu cuerpo podía pues, transpirar toda la enfermedad, pero antes de hacer esta frotación tenía que ver con pasar por tu cuerpo una planta que tenía picos para activar tu piel, que se abrieran los poros, y luego entonces pasabas un trapo con
ya sea dependiendo de la temperatura que tuvieras, pero regularmente es temperatura ambiente, lo pasaba por tu cuerpo y ya que mojaba todo tu cuerpo, ese trapo, que también tiene como su ciencia, o sea, tienes que cambiarlo de parte para que no sea el mismo lado del trapo que pase por la misma parte de tu cuerpo, y hay un método, ¿no? Que mis papás lo aprendieron y bueno, nos lo enseñaron. Y posteriormente me acuerdo que mi mamá ponía las cobijas al sol, porque justo ese tratamiento tenía que ser en plena, a las 12 del día, metía la cobija caliente y entonces nos empaquetaba como tamales y entonces nos permitía sudar y ahí nos quedábamos como 1 hora. Había diferentes alternativas dependiendo del tipo de temperatura, donde había medio paquete y donde nada más te cambiaban como una toalla abajo que también estaba fría, y entonces comenzaban a equilibrar también tu temperatura y eso te permitía que comenzaras a sanar. Pues esto fue mi historia desde que yo era chica y aprendí poco de plantas o de los típicos remedios naturales que mamá nos comenzaba a dar, y eso me permitió aliviar un dolor de cabeza, un dolor estomacal, y para mí era parte de mi vida diaria. Y justo hoy les quiero presentar a esta mujerón. Aramara Mojica Moret es licenciada en naturopatía integral, ahí es como comenzó su historia, pero a partir de allí ella comenzó a estudiar diferentes disciplinas para extender su conocimiento. Investigadora biofísica, medicina ortomolecular, cosmiatra, especialidad en fitocosmética, psiconeurobiología y estudios de medicina natural fueron formando parte de todo su conocimiento. Y Adamara no fue como yo, que comenzó con medicina natural. Ella tuvo una experiencia completamente diferente en casa, porque su papá también era investigador, pero ella tuvo una experiencia directamente en el campo, y eso sí cambia las cosas completamente. Entonces, ella comenzó a desarrollar ese vínculo con la tierra y con las plantas. Pero que les platique ella. Bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Gracias. Nos enorgullece bastante traer talento y, como lo comenté desde el primer capítulo, personas que admiro, personas que he aprendido y que siguen fortaleciendo esta vida y este mundo y este universo donde hay muchas posibilidades, pero creo que cuando hablamos desde nuestro interior y de lo que somos, entonces podemos descubrir muchas cosas. Entonces, platícanos en qué consiste todas estas disciplinas que cuando me empecé a investigar, porque pues por supuesto que no me tenía que ver mal, ¿verdad? No es cierto. Cuando dije, ¿qué podemos platicar desde el mundo terrenal y desde mi ignorancia o mi falta de entendimiento? Y lo que he conocido y las conversaciones que hemos tenido me han parecido súper enriquecedoras. Pero entonces dije, ¿en sí en qué consiste, no? Y siempre era muy latente en estas disciplinas, lógicamente, la conexión y el desarrollo de los seres vivos. Y los seres vivos, pues hablamos desde las plantas, hablamos de la interacción que tenemos nosotros y cómo estas disciplinas van interconectando en nuestra vida diaria y nos permite estar bien, disfrutar de esta vida. Pues déjenme decirles que una de las principales características de ella es súper positiva y también es súper aferrada. Ya lo vimos, ¿no? O sea, ya lo vimos con la parte de sus estudios, donde ella ha venido forjando, y les vamos a ir platicando todas las cosas increíbles que están haciendo. Pero primero ilumínanos. O sea, ¿cómo es que comienzas este desarrollo para ir incorporando nuevas cosas que permiten que tú sigas enseñando a más gente? Ok, les platico un poquito. Muchas gracias por haberme invitado. Estoy muy contenta de estar aquí. Yo, como bien lo dijiste, soy una niña del rancho, tal cual, del campo. O sea, mis principios básicos son sembrar, cuando va a llover voltear a ver, no ver el teléfono, okay. Las cosas mucho más orgánicas. Yo les digo, yo manejo un tractor y bueno, pero esta enseñanza, mi papá médico, de ahí viene todo este tema, hizo su tesis de medicina mágica con los huicholes, estuvimos viviendo un tiempo con ellos, por eso es mi nombre Aramara, es un nombre huichol. Y bueno, ¿qué significa? Significa la fuerza que mueve las olas o la diosa del mar. Wow. Para cuando quieran camarón quileado, es conmigo. Los descuentos van conmigo. Definitivamente. Ajá, entonces, obviamente estar en el tema de tan metido en la tierra, en las plantas, en semilla, justamente, ver toda la fuerza, porque yo fui curada siempre con medicina natural.
Okay. Arte y medicina eran mis motores de vida, entonces con 7 hermanos hombres, entonces éramos muchos de familia, con mucho que hacer, mucho que integrar, y entonces es cuando yo tengo mi adultez selectiva, dije también quiero estar en esto, ¿no? En la fuerza de la vida, y mi papá pues veía que formaban promotores de salud y por esto estábamos viajando. Para mí un año escolar eran 7, 8 escuelas diferentes en 7 comunidades, porque nos íbamos a la comunidad con gente que a lo mejor no sabía leer y escribir, pero a decirles cómo se pueden sanar ellos mismos, hasta enseñarlos de plantas, alimentos, medicina, nutrición, etcétera, etcétera. Entonces yo crecí con esto que para mí yo lo normalicé en un punto, y cuando elijo, bueno, yo decidí estudiar cosmiatría, que fue mi primer carrera. Hice una especialidad en fitocosmética y pues lo primero, tengo 22 años siendo investigadora de principios activos de plantas medicinales. Okay. Junto con mi papá tenemos nuestro laboratorio en Tapalpa, que es ahí de ese rancho soy. Y ahí, bueno, ya sabrás, apasionados por la investigación, las plantas, la tierra, y encontrar que si hay 60 plantas que funcionan para esto, siempre tuvimos una primicia de decir, esta es la mejor para este tema. Entonces, siempre prueba y error y metidos y qué pasa y qué sucede. Y de esta forma, pues han surgido cosas muy interesantes. Y de ahí, pues dije, como que quiero avalarme un poquito más en el tema científico. Que científico para mí es como un entre comillas, porque la ciencia en realidad es medible y comprobable, ¿no? Exacto. Y hay cosas que no se miden y no se comprueban, pero son. Entonces, por ahí... Ahorita nos platicas de eso, porque sí está súper interesante. Me gustaría que nos platicaras este proceso de investigación que hacen tu papá y que también tú empiezas a incursionar. ¿Cómo es? O sea, tomas la planta, ¿qué haces con la planta? ¿Qué se evalúa con la planta? Platícanos un poquito más. Eso yo creo que es la magia de la medicina. La verdad que vamos a recolectar plantas y justo lo que decías me hizo mucho sentido porque nosotros no tenemos un invernadero como tal. Las plantas de la región son las que ayudan con los problemas de la región. O sea, nosotros en Tapalpa es muy alto, es muy frío y hay muchísimas plantas que tienen temas con el sistema respiratorio, por ejemplo, sistema inmunológico. ¿Por qué? Porque esa es la fuerza que tiene la savia de las plantas, que quizá pudiera ser un poquito como comparada con nuestra sangre. O sea, la fuerza de la planta, que es la savia, nosotros es nuestra sangre. Wow. Donde están sus nutrientes, por así decirlo. Entonces hacemos este recorrido para tener las plantas de nuestra región y hacemos una cosa que es muy simpática, eso no tiene que ver con el tema científico, pero ahí está mucha fuerza. Sí, le pedimos permiso a la planta, no matamos a la planta e incluso le decimos, si yo por ejemplo conozco a alguien que sepa que tiene que ver con esa medicina que vamos a hacer en ese momento, mencionamos el nombre de la persona y le decimos que ella funciona para esto, entonces hacemos como un poquito también medicina vibracional, pero después ya con todo este recorrido y tenemos grupos de promotores de salud de otras regiones, por ejemplo, de la costa tenemos en Armería, los de desierto, que hay algunas plantas que obviamente no son de acá, entonces intercambiamos justamente para no quitarle como la fuerza de la región. O sea, no las compramos en un lugar y esta porque sí pierden su fuerza. Exacto. Y bueno, desde ahí creo que pues, la naturaleza es sabia, porque para tener las plantas disponibles en el lugar donde las necesitamos, en función de nuestro clima, es maravilloso, o sea, porque de entrada ya hay un equilibrio, ya hay un porqué en el sentido de lo que necesitas, y creo que también por eso forma parte de esta magia que compartías, que muchas veces sabemos que existe, pero no dimensionamos el equilibrio perfecto que existe. Entonces, al tener la profundización dentro tú de campo, identificar estas plantas, las personas que tú enseñas necesitan tener algún tipo de estudios previos o tú los involucras completamente en el campo para que entonces comencemos, creo que tiene que ver con percibir, oler, observar, o sea, ¿cómo es ese proceso de las personas que tú entrenas y que son estos promotores de salud? Sí, justamente, yo creo que hay una cosa que no pueden no tener, que es el deseo de servir, ¿sabes? Okay. Yo les digo, hay un compromiso nada más, porque
sí cobro un trabajo y otro trabajo también regalo. Me encanta regalar trabajo también a la gente que lo necesita. Entonces me voy igual a comunidades y qué se puede hacer y yo les doy lonche y digo, no importa, vámonos con todo. Pero el único compromiso es servir cuando también alguien lo necesite, ¿sabes? O sea, no puedes cortar esta cadena. Por ejemplo, tengo grupos de mujeres en siembra y pues es este tema, ¿no? Mujeres que sanan mujeres. Okay. No competencia, al revés. Si yo veo que alguien necesita y tengo, aunque no tenga de más, de lo que tengo, puedo compartir, ¿sabes? Entonces se multiplica. Esto es como una cadenita que va. Esto que decías de las plantas, también justamente estudié por ahí, también no mencionamos algo, nutracéutica. Ándale, ¿y eso? ¿A qué se dedica? Ese es más alimentos, son tus alimentos por tus medicamentos. Entonces, planear tu alimentación justo con nuestras peculiaridades, ¿no? O sea, como cada ser humano, alguna vez tú ya te tocó ir a consulta conmigo. Vayan, por favor. Yo siempre hago como mucho énfasis en tu peculiaridad, porque quizá para ti lo que es muy normal o no te puede inflamar o no te puede, para mí a lo mejor sí, ¿no? Entonces es encontrar también la dosis específica para cada ser humano, que eso está muy padre. Entonces en alimentos lo vemos también igual, que justo por de las cosas en las plantas, que yo veo es que esta es buena para esto y todos dicen que quítalo, uña porosa, no sé qué. Y les digo, no, tiene una dosificación, tiene una peculiaridad y no es lo mismo para ti que para mí, que para él, o sea, no es lo mismo para todos. Entonces es profundizar un poquito en el principio activo, justamente. Ok, y en la parte de la educación, que tú decides comenzar a tener, como decías, algunos elementos más científicos y que finalmente tiene que ver con la experimentación. Cuéntanos un poquito de esa construcción de conocimiento y ahorita cómo lo ves cuando ya lo obtuviste desde un enfoque, comencé con la experimentación y gracias a tu papá que también tenía pues esta metodología que permite tener esta evidencia donde pues quizás tenemos poca variación o mucha, pero finalmente con lo que se le llama como con el muestreo, nos permite identificar que entonces puede tener ese mismo efecto en muchas personas. Primero platíquenos eso porque después creo que el tema es complejo. El componer o esta dosis que cada una de las personas tenemos que administrarnos, pues también es otro mundo porque el cuerpo también tiene una composición, funge con ciertas funciones o nuestros órganos que nos permiten tener una salud. Y entonces vamos conectando como esta investigación, esto que existe en la naturaleza y después cómo conecta con nosotros. Pero platícanos un poquito del proceso, cómo tú decides estudiar e ir incursionando en más disciplinas que te empiezan a abrir como el panorama de wow, ¿no? Sí. Yo creo que estudiando estoy desde antes de hablar y de caminar, porque te digo, como mi papá también daba cursos, yo siempre en cursos, ya sabes, al 10º curso, aunque estés jugando, ya aprendiste, ya aprendiste. Lo sabías, ¿no? Entonces, desde siempre he estado en esto, pero te digo que integrando como esta información poco a poco, obviamente ya con mi propio criterio y mis diferentes variantes, yo decía, híjole, ¿no? En temas nutricionales, de que leche, esto, me hacía chispas, investigar y profundizar. Y parte de las cosas, justo que empecé como con, ya sabes, que empiezas llevando a cabo todo lo que te dicen y el maestro dijo que no sé qué. Y hoy por hoy digo, agradezco muchísimo, estoy súper agradecida con todos los maestros que he tenido y sigo teniendo de vida y de información. La verdad me siento muy afortunada y yo sí me considero una exploradora de la vida. Y entendí por qué era mi vicio más grande, que es aprender. Yo les digo, yo soy al revés, me escondo para estudiar, así de que, ¿dónde andas? Ay, aquí con unas amigas cenando y en clase, ¿no? O sea, ¿y ahora qué estás estudiando? Digo, bueno, ya entendí por qué es este deseo tan grande que tengo, porque me di cuenta que los seres humanos me encantan. Cualquier ser sintiente y viviente, dije, me encantan, o sea, los veo, y yo la verdad, lejos de ver un conflicto, veo muchas posibilidades. Hasta en el tema no sé, global, yo digo, híjole, habemos muchísimas más personas que queremos hacer las cosas bien, solo falta ponernos atención y pues indagar en eso, ¿no? Y yo creo que mi deseo también de compartir información es justo esto, o sea, que nos demos cuenta que la vida es hoy, que es perfecta así tal cual es, con las condiciones en las que te encuentres, que me han tocado muchos aprendizajes. Yo hablaba de maestros en esto,
Sí. Quiero compartirles una pequeña, que viví hace poquito. Di un taller en una comunidad muy alejada y la señora me invitó a desayunar a casa, ¿no? Entonces yo fui y eran 7 niños, papá, mamá, en un cuarto con fogón y yo todo el tiempo, bueno, ya sabes, tortillas, frijoles, salsa de molcajete, delicioso, de lo más hermoso de la vida. Sí. Yo estaba encantada y súper agradecida. Y todo el tiempo pensaba, híjole, ¿cómo puedo ayudarles? Que esto, que el techo de lámina y que a lo mejor o sea, todo el tiempo estaba pensando qué haría yo, ¿no? Me despido y el señor me dice, Aramara, ¿te puedo pedir un favor? Y yo, sí, claro. Y me dice, ¿puedes ayudarnos a pedirle a Dios que nos dé, que ayude por favor a los que no tienen nada? Porque nosotros que lo tenemos todo, pues sí, te lo juro, que yo me volteé y se me salían las lágrimas, ¿no? Dije, qué aprendizaje tan grande, porque a veces creemos que las condiciones y que no tengo el, no sé qué, 315 y cuando lo tenga voy a estar bien. Entonces, dentro de eso, integré la información de con lo que tienes ya estás bien. Exacto. Y justo con las plantas y con los alimentos también, yo he visto formas de cómo cuando tu emoción, que ahorita profundizamos en eso, se sintomatizó, ya se hizo un síntoma de cualquier, no voy a decir nombres ahorita feos, pero sí se hizo ya un diagnóstico, un síntoma, cómo podemos aliviar esto a través de las plantas y no meterle muchísimo más químicos a nuestro organismo, justo. Wow. Fíjate que tocas 2 temas súper relevantes, que también lo platicamos en el primer podcast y por eso mi inquietud de traer personas integrales, ¿no? Porque creo que eso es lo que somos. No solo basta con tener cierto conocimiento, sino cómo lo vamos integrando con otros seres humanos, porque finalmente, pues somos eso, somos seres sociales, compartimos este espacio y tiene un impacto lo que hacemos o dejamos de hacer. Y la percepción que tenemos de nuestros propios recursos o lo que tenemos disponible tiene que ver mucho con si creemos que es suficiente o no y si estamos bien o no. Como que este calificativo comienza a veces a ser una expectativa más hacia afuera que de valorar lo que tenemos en un sentido de cómo puedo también seguir aprendiendo. Y creo que el aprendizaje va dando estas puertas de posibilidades para entonces nosotros encontrar cómo estar bien y ir como en esta exploración de experiencia en esta vida, ¿no? Y creo que las personas que se encuentran, se puede decir, en condiciones vulnerables, en cierto sentido, pero que tienen mucho más riqueza por su nivel de paz, de plenitud, sí nos dan un aprendizaje tremendo. Cuando nosotros nos preocupamos por algunas otras cosas o pensando que queremos ayudar de otra manera. Entonces quisiera como conectar lo que comentabas, que decías, me encanta ayudar a seres humanos y me fascinan los seres humanos. ¿Cómo es que vas descubriendo? Porque muchas personas quizás aún no saben el propósito o dónde vibran, dónde se sienten sumamente plenos en algo, ¿no? Seguimos como con esta educación de tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro y seguimos a veces la historia de otra persona, pero no nos ponemos a pensar qué nos encanta, dónde vibramos y qué nos gusta. ¿Cómo descubriste que te gustaba ayudar a otros seres humanos? ¿Por el talento que tenías de conocer o de poner a su disposición lo que tú ibas aprendiendo? ¿O cómo lo identificaste? Yo creo que desde antes de empezar a estudiar y todo este rollo, desde siempre era como el sensibilizar cuando estás con alguien y a veces hasta con una sonrisa, cómo puedes cambiarle el rollo, ¿no? Con un hacerle así en el hombro de todo está bien, ¿sabes? Entonces empiezas a ver como los cambios tan fuertes que tiene una persona, nada más con el tema de sentir que no estás solo, ¿sabes? Que somos una tribu, que venimos en manada y que para mí es muy conveniente que los que vienen cerca, lejos, detrás, después, adelante y atrás, todos vayamos bien. Entonces este tema a mí me gusta mucho porque justo empecé a integrar, ¿no? De que a lo mejor hay quien piensa muy diferente a mí y me encantan esos, Exacto. Me fascinan porque aprendo mucho de ellos y hay quien sí tiene el deseo de aprender porque digo, a veces yo aprendo muchísimo de otros seres humanos y también entiendo que a mí hay gente que se acerca conmigo porque quiere saber más de su alimentación, de formas más sanas de sanarse, valga la redundancia, pero estoy como muy comprometida con eso justo cuando me di cuenta del tema hasta energético, ¿no? Exacto. De cómo el impacto que causa un pensamiento positivo
que es el mismito, que quizá algo desastroso o negativo, tiene todo el enfoque nada más como en la observación. Completamente. Qué interesante el nivel de conciencia que comenzaste a desarrollar y que quizás algunas personas o lo estamos desarrollando nos falta cuando entendemos este impacto no lineal, ¿no? Sino holístico de todo lo que formamos parte y del ahora y también del pasado y del futuro. Padrísimo. O sea, creo que brinda una pieza importante que quería que lo expresaras evidentemente porque tienes esta parte de conexión directa. Y regresándonos un poquito a la parte científica, porque cuando nos compartes que si es necesario tener una dosis, obviamente tiene que ver con un respaldo, ¿no? No cualquiera puede hacer lo que tú haces si no tiene como esta orientación, porque pues también tomar una planta, tomar un medicamento que nos pueda hacer mal, pues también puede poner en desequilibrio esa salud que tenemos. ¿Qué parte del conocimiento o de esta estructura metodológica de la ciencia te permite comenzar a tener como esta consistencia en lo que actualmente haces? ¿Qué parte del conocimiento? Yo creo que cuando me di cuenta de la llamada enfermedad, ¿sabes? ¿Qué es una enfermedad? Es como la respuesta, para mi punto de vista, y para algunos compañeritos, espero que también, química de la percepción de la que tú crees que es tu realidad. Yo sé que suena muy complejo, yo sé que es como un poquito rebuscado, pero es nada más entender que tu cuerpo lo único que hace es protegerse. Ok. De los mandatos que tú le estás diciendo, o como yo estoy viendo esto. Entonces, como el cuerpo hace una resistencia o te protege, yo estoy segura que no es por mala onda que el hígado diga, déjame hago grasa para fregarme este güey. No, al revés, ¿no? ¿Qué hace nuestro hígado? Pues está alertando, está protegiendo, los hepatocitos se ponen las pilas, entonces hace esto que ahora decimos, ¿cómo sanamos esto? Pues no inhibiendo, no cortando, no suprimiendo, no quitando, sino de las palabras que más me enamoran de las plantas medicinales es la integración o la medicina regenerativa. O sea, que tu mismo organismo tenga la capacidad de trabajar por sí solo y no necesites darle como externos. O sea, yo hago mucha promoción de esto, de tu medicina la tienes en ti, ¿sabes? La medicina ya está dentro de ti. ¡Wow! Esa sí es una pieza impactante y muy profunda, porque bien comentas que estos químicos pues tienen una afectación, pero tiene que ver con la percepción. Cuéntanos un poquito más qué sucede con esta sintomatología que hace ratito compartías, o sea, ¿qué funciona? ¿Cómo sucede? ¿Cuál es el proceso donde tú también te empiezas a percatar, está sucediendo esto, entonces tengo que atender esto? ¿Cómo lo haces? Está súper bonito porque es como una indagación. Cuando, por ejemplo, llegan conmigo y me dicen un síntoma, ¿no? Tengo colitis. Okay. Y ya, bueno, que yo a mí de las preguntas claves es, ¿qué sientes? Okay. No me digas tu diagnóstico, dime mejor qué sientes. Porque el diagnóstico puede ser el mismo y pueden ser la sintomatología diferente. Okay. Entonces a mí me duele la cabeza, a mí me pone malas, yo me inflamo de aquí, ¿sabes? O sea, como diferentes. Entonces es profundizar un poquito. Okay. Y para mí me gusta indagar mucho, me encantan los avances de la ciencia. No estoy para nada peleada con la alopatía. Yo digo, a mí si mi hijo me sube a 38,5 es antibiótico, porque para mí el principio básico y más fuerte es la vida. Exacto. O sea, yo no quiero que solo tomen lo mío y no, al revés, quiero que esté vivo, pero también después los invito a que estés completo, que estés bien, que estés pleno, que no seas dependiente, incluso Exacto. de lo mío. Yo les digo, si no te funcionan tantas sesiones, ya no vengas, por favor. Me encanta la gente libre, yo no quiero generar dependencias, al revés, ¿no? Crear conciencias, ese es como un propósito muy clave, y justo entendí esto como en el observador que observa. Okay. Que también suena un poquito complicado, pero me encanta como profundizar con las personas, con los seres humanos, que son los que van conmigo. No es cierto, también tengo mascotas ya. Que también son seres que me caen re bien. Claro. Y es el rollo de por qué estás viendo lo que estás viendo. Okay. O sea, por qué se hizo un síntoma. Y entonces yo les digo, yo con esta medicina te voy a ayudar a quitar el síntoma.
pero esto no te va a quitar la forma en la que tú estás viendo tu realidad. Entonces, se hace un trabajo profundo con esto y después se dan, por ejemplo, las plantas o los alimentos, pero me gusta mucho profundizar también en la emoción que está haciendo que el síntoma se haga como un diagnóstico. Okay. No sé si me expliqué. Sí, o sea, creo que sí, porque el entendimiento que yo tenía también de la alopatía, que evidentemente también lo he experimentado, ¿no? Uh-huh. Quieres que tienes un dolor y pues rápido, quítate, ¿no? O sea, es como inmediato, pero tocas un tema que no lo tenía yo aquí en el radar de cómo estar completo, porque entonces muchas de las personas que toman alopatía se vuelve como un ciclo repetitivo, sí, en ocasiones hay dependencia de algunas cosas y entonces eso no permite que haya una sanación, porque solo estás como pues contrarrestando o mitigando, o no sé si asfixiando a la causa, ¿no? Entonces, también el conocimiento científico nos habla de causa raíz, ¿no? O el efecto. El efecto que tenemos es el síntoma, pero ¿qué lo está originando? Creo que sí es muy variado y profundizar eso con las personas de qué sentimos y poderlo expresar para conocernos y saber qué está sucediendo dentro, pues te permite a ti hacer un diagnóstico atinado, pero los acompañas no solo en el momento del dolor, sino les vas dando más herramientas para que lo puedan hacer solo y sean libres. ¡Qué bonito! Sí. O sea, está increíble, o sea, porque el ser libre muy pocos lo entendemos. O en algunos aspectos de nuestra vida queremos serlo, pero no sabemos cómo. Y creo que la salud nos permite esa libertad. Sí, el autoconocimiento, yo los invito a que tengo 3 hijos y a mis 3 hijos les digo, ya dejen de estudiar a Benito Juárez y pónganse a estudiar sobre ustedes. ¿Qué quiere decir esto? Sí, entender cómo funciona mi sistema circulatorio, endocrino, digestivo, entenderme, e incluso conocerme y ser más sensitivo conmigo mismo. A veces hay gente que, es que la avena me inflama. Pues no tomes avena. O sea, no entiendo. A ver, explícame, ¿no? Es como muy orgánico también el conocimiento. Por eso digo siempre que la medicina ya está, porque es como un tema muy primitivo, ¿no? De a lo mejor si algo te está lastimando, te está doliendo, ¿por qué sigues ahí? ¿No? O sea, ¿por qué no tenemos la capacidad de decir, oye, no, me molesta, me duele, no quiero esto? Y justo lo que decías, que esto yo lo llamo una medicina, lo que nos platicábamos de tu mamá, que la saludo muchísimo, mi amiga, mi nueva amiga, padrísimo, porque justo esta es medicina que te hace desintoxicarte, ¿no? Uh-huh. Depurativa, porque la medicina que estamos acostumbrados es como, tengo tantas cosas que hacer, me siento mal, me duele la garganta de estornudo, bueno, ahorita con el bicho pues sí, por favor, no salgan, pero lo que hago es me tomo un antigripal porque tengo que ir a trabajar, y yo a veces les digo, ¿tu cuerpo qué te está pidiendo? ¿Descanso? ¿Depurarte? O sea, los mocos no está buena onda que estén adentro, y todo esto justamente lo único que haces, les digo, es un caldito de bacterias, un caldito de virus, donde no permites que tu cuerpo se pueda sanar a través de la depuración. Y este rollo, aún va gente conmigo, mujeres principalmente, eso es otro rollo, pero sí, por ejemplo, muy estreñidas. Y les doy algo de medicina y les explico movimientos del peristaltismo, tu cuerpo, ¿Movimientos del qué? Peristaltismo, los movimientos que hacen tus intestinos para procesar los alimentos. Okay. Y después me llaman unos días para reclamarme que ahora están un poquito sueltas del estómago. Y yo les digo, bueno, ¿sabes? Permítete tantito, les digo, dame 1 día, 2 días, porque tu cuerpo se va a depurar y eso es muy bueno. O sea, hay que sacar las toxinas. Lo que ya no tiene una función dentro de ti, está perfecto que esté afuera, no la queremos adentro. Entonces, eso que hace tu mamá está muy bien. Depuración. Fíjate que, híjole, es que pega en todos lados. O sea, el tema de las decisiones que yo tomo para poder seguir activo, tener que ir a trabajar, ¿no? Yo también a veces soy muy crítica de la parte del sistema, que sería otro capítulo, ¿no? Sí. Pero cómo también al tener poco entendimiento de esto, no generamos las condiciones apropiadas incluso de donde convivimos todos como seres humanos, ¿no? Sea casa, sea empresa, sea lo que sea, porque no tenemos este entendimiento. Pero también lo veo como desde el lado de empresarial. Está complejo porque si una persona no está teniendo la capacidad de conocerse a sí mismo y no tiene a alguien como tú que los guíe, pues de repente sí hay personas
se enferman y que también a veces pues, tiene que ver con lo emocional o porque no te está gustando lo que estás haciendo y no tomas decisiones, entonces se vuelve como un ciclo un poco repetitivo y dañino, tanto para una empresa, para una familia, porque pues automáticamente te estás destruyendo tú y no lo sabes, ¿no? Sí. Entonces, creo que la invitación que le haces a todos nuestros resilientes que nos están escuchando y viendo es conocernos a nosotros mismos. El principio fundamental, después acercarnos con maestros que nos puedan comenzar a guiar para entonces comenzar a tener como esta sensación de alegría y de lo puedo hacer y está en mí, y que nos empecemos a observar como tus clientas, ¿no? De qué está pasando, porque hay algo nuevo y entonces pensamos que debería de ser de cierta manera. Qué interesante, pero entonces, ¿cómo ayudas a las personas? Van las personas, les preguntas cuáles, qué sienten. Primero te dicen ellos un diagnóstico, como si fuéramos expertos, ¿no? Sí. Es que creo que tengo esto y ya no la creemos. Le preguntas qué siente. Después de esta pregunta, respuesta, indagación del proceso que tú haces, que también tiene que ver con un proceso pues, científico, no podemos dar por hecho las cosas, sino tenemos que validarlas y qué mejor que el paciente te esté diciendo lo que está sintiendo. ¿Qué sigue después de eso? Pues es una indagación con la persona y a mí me gusta mucho como justo en medida de lo posible, porque a veces es muy poco tiempo el que tengo para poderles explicar todo lo que a veces 54 años y ¿cómo les voy a explicar que hace 54 años comen pésimo y están haciendo puras cosas mal? Porque no voy a decir pendejadas. No voy a decir, tampoco no soy una grosera. Bueno. Ya sé. Y entonces se hace como una historia clínica de alguna forma donde me dicen, entonces les digo, yo me puedo comprometer contigo si tú también te comprometes conmigo de alguna forma. Es rarísimo que alguien en mis consultas no suelte lágrimas porque sí me gusta como profundizar un poquito, un tanto cuanto en su sistema, ¿no? Justo esto que mencionabas de estudia algo para que te vaya bien en la vida. Y a veces los papás pues lo hacemos por el amor y el conocimiento que en tiempo y circunstancia tenemos, pero no siempre es el más adecuado. O sea, a veces también el permitir que los demás hagan también o tomen sus propias decisiones. A mí me dijeron, por ejemplo, estudia lo que más te guste para que nunca más tengas que trabajar. Wow. Entonces eso hago. Yo no trabajo, yo me divierto y me la paso chido. Entonces eso obviamente pues te da como más deseos. Todos mis hermanos, lo que te mencionaba, no han estudiado tantísimo como yo. Yo soy como la oveja negra al revés de la familia, pero a todos les va sustancialmente mejor que a mí, artistas, y viven del arte y les va súper chido a todos. Entonces digo, la verdad me siento muy orgullosa por justo esto. Y cuando vemos como la estructura donde fuimos educados del campo y sin medicina y obras de teatro y títeres y así, y pues todos estamos súper sanos, ¿no? O sea, digo, puro muchacho sano, entonces algo funciona. Y obviamente mi deseo también de compartir como formas de vida más orgánicas y no creer que todo lo que ha sucedido es, porque para mí es una parte muy importante, ¿no? Sí. Que te des cuenta que el volante de tu coche lo traes tú y que en cualquier momento puedes dar vuelta para atrás, para acá, o el escritor de tu vida eres tú, de tu libro. A mí me encanta sí estudiar mucho, pero últimamente, va a ser lo que me decías hace ratito, también he aprendido que quitar un poquito el sentido común e integrar a mi historia el sentido propio. Okay. Me gusta mucho, ahora con la vacuna. Sí, vacúnense, no, que no se vacunen, que sí, todos caminando, que sí, que no, que esto. A ver, detente. Ahora sí que siéntete y elige lo mejor para ti. Y quizá desde un punto sano y fuerte, entonces puedas decirles a los demás, oye, me di cuenta que esto, yo por ejemplo, pues mucha información de que, oye, esto por esto, por esto, por esto. ¡Ah, caray! Si quieres, ¿no? Entonces, claramente ya vimos que éramos varios. Y empezar como hacer esto justo más orgánico, ¿no? Ser más explorador en ti, para que puedas compartir eso con los que amas o los que tampoco no amas tanto, que están un poquito más lejos, pero se empieza a potenciar. Y con un sentido de responsabilidad, de qué es bueno para mí, ¿no? Porque ya te apropias, como bien comentas, de ti. Sí. O sea, no estás a la expectativa o apoderado de algún miedo o algún... No sé, estas cosas como de repente que no las entendemos, pero no nos permiten como meter la velocidad y hacer un cambio, ¿no? Entonces nos detenemos por muchas cosas. Y entonces después que ya platicas con tus pacientes y las personas que se acercan, además de esta plática, ¿qué sigue?
Tenemos nosotros, digo, ya hace 44 años, esas las hizo mi papá, fórmulas, que cada fórmula tiene, a su cuenta, 7, 8, 9, 10 plantas diferentes, que las plantas, lo padre de las plantas es que trabajan en familias. Esta es una de las cosas por las que de repente dicen, ay, no me funciona, porque quieren que una les haga todo, y les digo, es casi imposible. Entonces, lo que una, por ejemplo, en sistema digestivo, pues, ¿qué necesitamos? Hidratos, los movimientos del peristaltismo que te mencioné. Por ejemplo, tenemos otra que se llama manrubio, una planta, les adelanto poquito, que evita la putrefacción. Entonces, está padrísima porque para eso, a lo mejor un antiparasitario, a lo mejor uno que promueve los hidratos, otro que esto. Entonces, es como una completa digestiva. Entonces, dentro de la consulta, pues les digo, te tomas entonces ya empezamos a hacer como un canal donde obviamente les sugiero que me estén compartiendo cómo se van sintiendo para que su dosis sea la adecuada. También se hace una planeación alimenticia, o sea, que les sugiero, mira, estaría padre esto, tú velo sintiendo muy orgánico. Yo soy me encanta como no poner las cosas tan radicales, o sea, me gusta que la gente también siga. Hay un señor con altos niveles de azúcar, me dijo así llorando, es que yo nací para tomar coca. Así, ¿no? Estaba súper enojado. Yo, bueno, pues si tu propósito de vida fue en esta encarnación tomar refresco, tu cuerpo ya te está diciendo que no puedes. Entonces le dije, bueno, vamos a engañar un poquito a tu cerebro, ¿no? Así tantito y así de agua y ponle hielos o ponle agua mineral para que sienta las burbujitas. Entonces no se trata que jamás, nunca en la vida, porque entonces creo que la gente empieza con un proceso de deterioro antes de en sí enfermarse. Cuando les dan el síntoma, ya es como, si te dicen, tengo cáncer, la gente ya casi se murió antes de morirse. ¿No? Entonces le digo, no, o sea, no, sí está un síntoma, pero hay 60,000 cosas que se pueden hacer antes de ya aventar la toalla, ¿no? Porque eso ya empieza, obviamente, en la cuestión, yo hablo mucho de hidratar la célula, ¿no? De tu proceso degenerativo, de los antioxidantes, donde el aire que respiras la gente, yo a veces les digo, no nada más te alimentas por la boca, te alimentas por la nariz, por los oídos, por los ojos, por los poros, por el ano, por el pene, por la vagina, por cualquier agujerito que pueda entrar y salir, lo que sea del cuerpo, de esas formas te alimentas. Entonces, cuidar con quién me comparto, lo que como, lo que huelo, lo que veo. Si todo el día estoy viendo que mataron a no sé cuántos, que violaron, bueno, de eso te estás alimentando y seguramente vas a tener un conflicto en tu sistema digestivo, en tu sistema endocrino. Entonces, son como impactos. Entonces, es cuidar también esa parte del impacto. Sí. Volvernos más conscientes de lo que estamos haciendo, tener un plan de alimentación adecuado. A mí me surge una duda, Adamara, cuando la gente va contigo y que tiene un diagnóstico tan catastrófico, o sea, te llevan sus estudios, y tú en función de eso también puedes complementar su tratamiento cuando ya es un diagnóstico, no sé, diálisis o cosas así, donde pues ya no puedes prescindir completamente de este tipo de tratamiento, y vas teniendo un acompañamiento y has visto mejoras, ¿o cómo es? Sí, de hecho, ahorita que mencionabas este tema de los riñones, está súper interesante. Hay una planta que es de las que más usamos de esas, que se llama barbas de chivo, está muy simpático el nombre, pero lo que hace es regenera las células de los riñones, que son las nefronas, y que es todas esas nefronas que trabajan para filtrar, que es la función de los riñones, que son 1.200.000 nefronas trabajando para ti. Cuando ya hay un desequilibrio en esto, pues obviamente hay que poner a trabajar a esas células, hay que limpiar, o sea, hay muchas, si no hay una infección en vías urinarias, entonces se maneja de esta forma y entonces después, claro que se ven muchísimas. Yo tengo gente, por ejemplo, de las que más tengo, diabéticos, yo creo que por nuestra alimentación o por nuestra forma también de ver la vida, que ya hablaremos después de eso, pero sí se han mejorado muchísimo los niveles de azúcar. Tengo muchísimas testimonios también de gente que me siento muy orgullosa en temas femeninos también, de miomas y tumoraciones y próstatas también, o sea, como esto de que empezamos a hacer cambios importantes, pensamiento, alimentación, en todo lo que están tomando y sucede. ¡Wow! Hace ratito, y retomando el tema de tan distintos y tan diferentes, que profundicemos un poquito más de las plantas, porque esto de que vienen en familia y la composición, pues sí tiene que ver con estudios previos y nos puede dar este resultado maravilloso de estos pacientes que nos compartes. ¿Qué es lo que nos hace diferente a las plantas? O sea, ¿cómo sabemos que hay una planta buena, una planta mala? ¿Cómo es ese entendimiento y lo que tú has descubierto
Explícanos un poquito más de ello. Fíjate que está súper bonito e interesante esto porque yo a veces incluso digo, los árboles, las plantas, cómo de nuestras raíces es que nos alimentamos, ¿no? Ajá. Y cómo este tema de la fotosíntesis, que necesitamos agua, necesitamos sol, como todas estas necesidades básicas, y justo esto de familias, casi siempre de repente me han invitado también a hacer como huertos orgánicos o farmacias vivas, Wow. donde está una circulatoria, una antiinflamatoria, un antibiótico juntas y cómo entre ellas se protegen. Las esporas, ¿sabes? O sea, se van protegiendo entre ellas. Y hay una cosa súper interesante, que entre la sangre de los seres humanos y la savia de las plantas hay una sola molécula de diferencia, que es el hierro. Entonces, está padrísimo porque nos integramos como parte de ellos, ¿no? O sea, a veces porque nosotros tenemos una cosa, creo, diferente de los otros seres, que es la comunicación. Exacto. Porque no se comunican verbalmente como nosotros. Y bueno, que no todos los humanos nos comunicamos también. Algunos tenemos dificultades. Hay que echarnos ganitas, pero sí, hay que ser más asertivos en nuestra comunicación. Entonces, cuando te das cuenta, las plantas también cómo se comunican entre ellas, ¿sabes? Incluso, no sé, yo creo que hasta muchos van a tener algún caso o nosotros mismos que nos ha sucedido, donde vas a un lugar y hay una planta y dices, se me secó la planta cuando vino no sé quién, qué raro, ¿no? Entonces dices, igual nosotros, fíjate, si nos entendemos desde esa forma, oye, ¿estás con alguien que te está dando vida o estás cerca de alguien que te está quitando la vida? Energéticamente sucede, y lo podemos ver mucho más claro con las plantas que con nosotros, porque nosotros creemos que es lo que nos tocó y creemos que es así como tenemos que vivir, y pues no es como lo más saludable. Como que racionalizamos más, y en ese razonamiento como que nos ciclamos en nuestros pensamientos, ¿no? No dejamos fluir como propiamente es la naturaleza. Pero qué chistoso que solo una molécula nos diferencia. Sí. O sea, qué interesante, porque entonces me hace sentido que las plantas y lo que haces actualmente con estas dosis y con esta medicina permite tener una salud de las personas. Porque está conectado, o sea, es complemento. Sí, y fíjate que también hay otra cosa muy interesante en el tema del oxígeno. O sea, nosotros cuando no respiramos, yo siempre les digo, esta es tu nave y este es tu volante, ¿no? Tu nariz. Okay. Entonces, si respiras bien, si volanteas bien, no te vas a estrellar. Casi todo, si te das cuenta, cuando te enojas, cuando te frustras, cuando algo no te sale como tú querías, o sea, cerramos nuestras capacidades de oxigenación. Y lo que necesitamos, a mucha gente yo les digo, ponen tu alarma, respira. ¿Por qué? Porque cuando oxigena el cerebro, lo que abre tus capacidades perceptivas, entonces no solo tienes una opción como propósito, ¿no? Exacto. Tienes, puedo acá, puedo esto, y no como un caballito de estos que están aquí de calandria, que dices, nada más veo un problema, es que mi mamá, es que... No, puedes tener muchas capacidades, y justo esto sucede con las plantas. Ellas transportan este dióxido de carbono por oxígeno, nosotros entra el oxígeno y abrimos nuestras capacidades perceptivas. Está súper bonito, tenemos mucho vínculo con ellas. Mucho vínculo. Ahora entiendo por qué interés, inquietud, todo lo que te permitió tener esta formación tan integral en el estudio, en brindar un impacto directamente a las personas. ¿Cómo sabemos, por ejemplo, cuando una planta es mala? O sea... Porque le hace así. La ves y te hace caritas, ¿no? Exacto. O sea, porque obviamente si no somos originarios de un lugar y no nos han transmitido este conocimiento a las generaciones de donde una planta es mala, o no tenemos esta asesoría mediante personas como tú que se han dedicado toda su vida a esto, ¿qué pudiéramos hacer para no automedicarnos, no hacerle caso a cualquier persona? Para identificar que quizás algo, pensando que nos va a hacer bien, nos pueda hacer mal, y pongamos en riesgo también nuestra salud. Fíjate que, o sea, las plantas, a pesar, lo tengo que decir, que son muy nobles, también tienen peculiaridades donde sí, o sea, hay cosas que de repente hay una, que no quiero desprestigiar marcas, ni voy a decirlas, pero en todas estas yo he visto en repetidas ocasiones en las productos naturales para dormir, por ejemplo, que tienen una plantita que se llama valeriana, y la valeriana lo que hace es te causa unas cefaleas, dolores de cabeza intensos por tiempos prolongados. Entonces tú te estás tomando algo súper natural para dormir, y cuando ves dices, pero me duele la cabeza, entonces digo, a ver, tráeme lo que estás tomando. Entonces ya veo eso, y es justamente esto. O sea, sí está bien, no es que esté mal la planta, de hecho yo también la uso,
pero es dosificada. Como tiene Ok. tan fuertes sus principios, nosotros hacemos, por ejemplo, les digo, 70% de esta, 30% de esta, 20% de acuerdo a los nutrientes de la planta o a lo fuerte que tenga su potencia en principios. Hay algunas plantas que sí efectivamente pues no son tan amigables, pero hay algunas cosas que quitan. Por ejemplo, en Ok. cuestión, no te las puedes tomar, pero en cuestión tópica para, por ejemplo, herpes, te súper ayudan, ¿sabes? Ok. Entonces es nada más, a veces porque dicen, ¿por qué las plantas no? O porque hay gente que dice, ay, no, yo eso no, yo nada más lo científico y yo, porque tengo una tía que es doctora, entonces yo no tomo eso, me da mucha risa eso, y qué chido, pero es el tema de identificar bien a la planta, ¿sabes? De saber cómo sí te la puedes tomar, y justo pues este es el tema, ¿no? O sea, que si les laten, pues que profundicen un poquito más. Hay alguna de las cosas que hemos visto, mi papá y yo y algunos otros colegas, que de los principales problemas que tenemos, no me voy a ir tan lejos, pero nacionales, es que una planta que es la misma aquí tiene diferente nombre en Durango y tiene diferente nombre en, ¿sabes? Entonces, si yo hablo de una planta, los otros van a estar hablando de otra, entonces como estamos haciendo ahí un propósito de unificar el nombre de las plantas medicina, cuando Eso menos está nacionalmente. buenísimo. Ajá, sí, esa es, digo, parte de las cosas por las que a veces me ha tocado, hice un experimento con unos chavos que les di curso aquí en Guadalajara, en un barrio de aquí de Guadalajara, les dije, pues vamos a ver las 100 y tantas plantas que crecen medicina en las banquetas, en las que nosotros consideramos maleza, son medicina. Entonces hicimos como indagación, ¿no? Chan. Y nos fuimos a un mercado aquí a comprar plantas, por eso les decía que no eran tan funcionales. Oye, ¿me das no sé cuál? Sí. Entonces yo la agarraba y decía, esta no es. No, pero funciona igual. Sí. O sea, obviamente si no sabes, pues claro que la vas a comprar y claro que le vas a dar ese uso y no tiene los activos, porque sí, también digo, tiene principios científicos sustentables donde dice sí tiene cosas, sí tiene elementos, ¿sabes? Para sanar cierto tipo de síntoma. Y si esa planta no los tiene, pues la verdad es que sí nada más te vas a estar haciendo el loco y no te va a funcionar, y a lo mejor sí te duele la cabeza, a lo mejor sí te dio diarrea, a lo mejor, mi tía que es la bruja no funciona, ¿sabes? Entonces es cuando la gente empieza a no creer tanto en las plantas, uno de los factores. Exacto. Oye, Aramari, y si las personas quisieran aprender más de eso, ¿qué pueden aprender contigo? Platícanos un poquito de los talleres, porque creo que estar informados, aunque precisamente no tengamos ahorita una enfermedad, o no nos lo hemos diagnosticado, o no tenemos como el hábito de estarnos observando y cuidando, y que también sea como a manera preventiva, y creo que el conocimiento siempre, si lo tenemos, puede ser útil para cuando algún familiar, alguien cercano a nosotros, presenta algún tema de salud y que tengamos por lo menos el argumento de saber con quién dirigirlo, así como lo podemos dirigir con un especialista doctor. También podemos con personas pues, también especialistas, con maestría y con demás cosas, que también tienen un conocimiento y que estén bien informados, pero también creo que esta curiosidad y todo pues es natural de nosotros porque finalmente estamos conviviendo con estas plantas todo el tiempo. ¿Dónde te podemos conseguir? ¿Dónde podemos aprender de ti? ¿Qué recomendaciones les darías a las personas que nos están escuchando y viendo? Bueno, yo doy talleres en Tapalpa, ahorita estoy viviendo en Chapala, también estoy ya formando por allá talleres, doy consultas personales, entonces son como cíclicos. De repente pronto me voy a ir también a Veracruz porque me invitaron a dar taller allá, a Tepoztlán, ¿sabes? A Querétaro, o sea, como que ando así donde me invitan, yo voy, pero también tengo los míos. A veces yo les digo que me encanta en mi rancho. ¿Por qué? Porque en mi rancho pues es casi mi casa, mi tierra. Entonces las plantas, hacemos por ejemplo taller de plantas y alimentos medicina. Okay. Y vamos a hacer recorrido y reconocimiento de las plantas de las que hablamos. Entonces les digo, cuando ya la hueles, la pruebas, la ves, ¡ay, pica! No se te olvida. ¿Sabes? Difícilmente se te olvida. Entonces yo les hablo mucho también de las dosificaciones, de cómo trabajar con de cómo se hace la medicina, diferentes formas de trabajar con la planta, si es maceración, si es en pomada, si es en champú, si es en spray, ¿sabes? O sea, hay como multifactorial, que está súper padrísimo esto porque ya te enseñas cómo trabajar ahora sí con una sola planta, pero viéndole como muchos esquemas o sea, hay mucho campo de trabajo. Y el aprendizaje es teórico-práctico, o sea, creo que es lo más importante de lo que tú aportas, porque pues, nos podemos meter a diferentes cursos muy, muy teóricos, pero si no tenemos
esta experiencia y no lo palpamos y no lo observamos, difícilmente el conocimiento va a quedar integrado en nosotros. Y también tener diferentes aplicaciones en cómo es mejor usarlo y para qué y en dónde, creo que sí es súper relevante. Todos estos talleres, ¿cómo nos damos cuenta de ellos? Mediante tus redes sociales, cuéntanos dónde te localizamos para que la gente te siga. Pues así estoy, Aramara Mojica Moret. Okay. Mi página es Aramara Mojica, así estoy. Y ahí es donde estoy como anunciando. La verdad es que no he hecho mucho énfasis en esto, ella ya sabe, porque siempre tengo mucho... Apoyémosla para que lo haga. Sí, necesito como hacer más ese trabajo, pero como siempre tengo ya quien me invita y ya está hecho, no creas que... O sea, me recomiendan, soy mucho de recomendaciones, sí. Te recomiendo, entonces ya de esa forma he estado, pero si me buscan, con mucho gusto les comparto el próximo. De hecho, este fin de semana me voy a Tapalpa. Voy a dar allá memorias musculares, masaje como tradicional, y esto tiene que ver mucho con las zonas del cuerpo, cómo impactan en el cerebro en tema de emoción y biológicamente el órgano que afecta la emoción, más o menos, digo, está como muy amplio, pero sí es masaje, pero es como un tema de epidermis, de cómo haces contacto y cómo el cerebro, que es la interpretación de él. Entonces voy a estar 3 días en Tapalpa compartiendo esta información. Pues la verdad es que anótense, síganla, porque... Bueno, no, porque ya está llenísimo. Bueno, no, pero si quieren, pues junten más gente para que se hagan más. Sí, tengo 27 y les dije, por favor, ya no. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Ajá. Qué increíble. Dentro de los talleres que tú das están escalonados, es decir, yo puedo tener como un plan de estudios donde puedo aprender mucho más para ser proveedor de salud de parte del movimiento, de lo que tú estás haciendo. ¿Cómo es el proceso? ¿Cuánto dura? Casi estos los doy como de fines de semana, se cuenta de 3 días o 2 días, depende, pero sí, o sea, no es necesario tenerlos todos. Quien va a algún taller, sí, regresa. Yo les digo, a mí me dicen Alka-Seltzer, si me pruebas, repites. Sorry, ya, sobre advertencia. Sí, sobre advertencia. Entonces, van y después, ¿y cuándo es el otro? Entonces ya, por ejemplo, hicimos Farmacia Viva, que son plantas y alimentos medicina, flores de Bach con bioenergética, que también está padrísimo. De memorias musculares, entonces como que siempre están surgiendo sanaciones de útero, también estamos haciendo allá en mi rancho, y pues está muy padre porque todo se vuelve integral, pero no necesitas absolutamente ningún estudio, ni ser terapeuta, ni... De hecho, de repente van muchas amas de casa que, ¿yo para qué eso? Pero terminan, les digo, es que si esa información la puedes ver en tus hijos, en el cercano, en la mamá, en la tía, en el vecino, ya estás contribuyendo mucho con tu esquema. Entonces, es para todo público. ¿A tus talleres también van especialistas, doctores? Sí, claro. O sea, no está limitado y también aprenden. Sí, y me encanta que me digan por qué. Sí, pues me siento yo muy tranquila. De hecho, de repente me dicen, ¿estudiaste medicina? Les digo, no estudié medicina, no soy doctora, pero estudio más que ellos. O sea, otro tipo de medicina, porque sí soy adicta a la información y me gusta estar indagando estas formas. Fíjate que hace ratito mencionabas algo de lo de las plantas, voy a regresar un poquito a eso. En las plantas medicina, de por qué nos dimos cuenta que, contrario a una medicina alopática, por ejemplo, el sauce, es el que es un árbol y tiene, por ejemplo, 5 hojitas de sauce, tienen el mismo principio activo que a lo mejor una aspirina, que es el ácido acetilsalicílico. Pero si tú estás tomando esta pastillita durante un mes seguido, lo más probable es que se te vaya a hacer una úlcera, ¿no? O sea, cuando lo tomas por tiempos muy prolongados, ¿por qué? Porque te está quemando, pero si tomas las mismas 5 hojitas y haces una infusión y te la estás tomando, tienes el mismo efecto. Y aquí viene lo bonito, que me encanta cuando entendemos esto, que esta misma hojita tiene otros 17 principios activos, que uno lo que hace es lubrica las paredes del estómago, otro, ¿sabes? Entonces, cada una tiene su función. Otro, por ejemplo, es tranquilizante. El sauco también está padrísimo porque es la clindamicina. O sea, encontramos como cada uno lo que tiene, que es un antibiótico para huesos y dientes. Y la raíz del árbol también es lo que hace... la flor, me equivoqué. Causa es como inductor de sueño. Y la raíz... O sea, cada parte del cuerpo, del cuerpo de la planta, en ciclos lunares también tiene sus nutrientes. También nosotros hacemos eso. Donde esté la luna es donde está la savia. Entonces, ¿qué se usa? Si necesitamos la raíz, por ejemplo, la raíz de tejocote, que es diurética, o la raíz de lima también es diurética,
como usamos la raíz, esperamos que la luna esté creciente, no esté llena, porque todos sus nutrientes están ahí, toda su savia. Eso está súper bonito. Wow. Sí, la verdad es que tenemos que tomar los talleres. Sí, ya me emocioné yo también. Es mucha información. Y cada que platicamos, creo que siempre hay también un deseo por seguir aprendiendo y creo que lo transmites por la certeza de lo que funciona, de lo que sabes, pero a su vez también la emoción con la que nos compartes todo este conocimiento. La verdad es que para mí ha sido un momento súper agradable. Antes del programa le preguntamos a todos los participantes pues, que nos den una frase y que nos platiquen acerca de un evento, ¿no? Que también se compagina con su profesión, con lo que hacen actualmente. Me encanta la frase y se las quiero compartir porque es el sello de Aramara, que se portan bien los que se irán al cielo y los que ya nacimos en él a disfrutarlo. Sí. Me encanta, porque pocas veces nos vemos como aquí en el presente, sí, disfrutarlo y no estar como con la culpabilidad de o con el merecimiento de, ¿no? Sino ya lo tienes, ya es suficiente lo que nos compartías desde el principio, saber que estamos bien y que tenemos todo lo disponible para ser felices. Para cerrar el programa, platícanos un poquito de este evento, porque nos lo compartiste con tu hermano, cómo fue la fusión entre vivir una vida desde un enfoque distinto y que también eso forma parte de la huella que dejamos en el mundo, porque forma parte de la conexión con las otras personas, que hemos estado hablando todo el tiempo de eso, y bueno, con la conexión, obviamente con las plantas. ¿Cómo fue eso y con qué te quedas para cerrar y que te conozcan también un poquito más? Sí, bueno, fue un impacto sí en mi historia, en mi vida, porque el entender la muerte desde otro punto, a uno de mis hermanos lo mataron, no se murió, lo mataron, que es mucho más fuerte, entonces Exacto. Obviamente me enojé con la vida, con Dios, con el mundo, con todos, y sí, obviamente me permití vivir un duelo, esto hace 9 años, creo, sí, 9 años, y pero entonces pasó un tiempo. Y al poder transmitir esta información dentro de mí, que me permití sentirla profundamente y transmutarla, justamente decir, ok, quizá muchas veces decimos, si me muero me van a extrañar y les voy a hacer falta. Y no es nada, si te mueres 3 meses te vamos a llorar y vamos a vender tus cosas y la vida va a seguir exactamente igual. El rollo es cómo estás viviendo hoy. Y desde ese día elegí vivir y disfrutar mi vida en honor a la vida de mi hermano, ¿no? Digo, ya lo hacía, pero potencié muchísimo más esto y no dejar jamás de decir, ay, mi mejor amiga no me invitó al desayuno porque se le olvidó, ya no le voy a hablar. No, porque no sabes si mañana despierte. Entonces yo hoy, llamada que termino con mi papá, con mi mamá, con mis hermanos, con mis hijos, te amo, güey. A mis amigas, te amo. ¿Por qué? Porque realmente tenemos que hacer hoy porque no sabemos si mañana tendremos la oportunidad de seguirlo haciendo. Hacer lo que te gusta hoy, vincularte con tu salud hoy, no dejar, hay gente que llega y me duele la cabeza, ¿hace cuánto? 3 meses. ¿Qué? ¿Cómo puedes estar con un dolor 3 meses? No te acostumbres al dolor. Entonces, bueno, es parte de eso. Vivir la vida y poder también ver en los demás que quizá no los vuelvas a ver y portarte como si mañana no te fuera a ver, como si mañana no fuera, como si mañana, entonces hacer todo lo que tenga que hacer hoy. Wow. Pues sí, justo por eso quería cerrar con esto, porque la conexión que nos permitió traer Aramara al programa, la verdad es que para mí era súper importante, porque no solamente tiene que ver con todo su conocimiento, sino como ser humano también, cómo ha enfrentado condiciones en las cuales nadie está exento, donde no tenemos la vida comprometida ni para mañana ni para en un segundo, pero que también dentro de su experiencia ella logró canalizar, logró convertir y potencializar ese sentimiento en honor a su hermano, y que también con todo lo que sabe, pues lógicamente te vuelves más fuerte. Entonces, eso es ser resiliente, universal, porque está conectada con la tierra, con las personas, y también todos estos sucesos que le ha permitido aprender, sentir, alegrarnos, disfrutar de esta vida, es lo que nos permite continuar. Yo les agradezco muchísimo el tiempo, infinitamente te agradezco lo que nos acabas de compartir. Seguramente vamos a tener otros espacios donde podamos hablar de diversos temas, pero de antemano te agradezco muchísimo. Es un placer para mí compartir otro espacio
ya público de poder transmitir esta comunicación. Y pues yo a todos les agradezco su tiempo, esperando tenerlos aquí de regreso con temas súper interesantes y con personas increíblemente seres humanos. Muchas gracias. 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 Ser resiliente es abrir nuestra mente a un nuevo despertar profesional, empresarial y social, trascendiendo las adversidades con creatividad y experiencia, escuchando y aprendiendo de personas que conectan y co-crean. Un espacio de reflexión y conocimiento para nuestro espíritu del hoy y del futuro. Resiliente Universal.